La glucometría es la medición del azúcar en el dedo del paciente. ¿Cómo se debe tomar la glucometría? Entonces, primero que todo preparamos el equipo. Este equipo consta de glucómetro, tiras y lancetas. Posterior a eso, vamos a hacer un lavado de manos que sea muy minucioso para evitar algún tipo de infección a la toma de la misma. Luego, tomo el dedo del paciente o de la persona y lo pongo hacia abajo. Luego voy a puncionar la cara lateral del dedo del paciente y posterior a eso tomo la gota de sangre y la coloco en la tira del glucómetro. El glucómetro nos va a determinar el valor numérico de la glucometría para que con esto se pueda o aumentar o disminuir las insulinas según corresponda o también ajustar la alimentación del paciente. Almacenamiento de insulina en frasco o en lapicero. Tener en cuenta que para el almacenamiento de la insulina no debemos ponerlas con luz directa solar o a calores extremos porque puede dañarnos el efecto de la insulina. Adicional, siempre va a ir en nevera, no en el congelador, sino en la parte de abajo de la nevera. Si por algún caso no hay nevera disponible, tener en cuenta la temperatura ambiente. Si esta temperatura está mayor de 37, la insulina nos va a durar máximo por 2 semanas. Si por el contrario la temperatura ambiente está en un aproximado de 25 grados centígrados menos, esta insulina nos va a durar más o menos aproximadamente 4 semanas. Adicional a esto, cuando tengamos que viajar, debemos llevar la insulina en un bolso térmico o que tenga pilas de hielo. Si tenemos un lapicero que está disponible, este lapicero nos puede durar hasta 2 horas por fuera de este sitio térmico. El uso de la insulina tendrá, ya después de abierta, tiene un uso máximo de 30 días. Después de esta, la insulina debe desecharse y pues ya abrir un nuevo frasco o un nuevo lapicero. Existen 3 tipos de jeringa. Está la jeringa de 30 y de 50 unidades. En esta jeringa, cada rayita de la jeringa equivale a una unidad de insulina. También existe la jeringa de 100 unidades. Esta hay que tener en cuenta que cada rayita equivale a 2 unidades de insulina. Zonas de aplicación. La absorción más rápida es en el abdomen. Hay que rotar el sitio de aplicación también entre brazos, glúteos y muslos para evitar que se nos produzca daño del tejido. Y pues hay que tener en cuenta que hay que dividir estas zonas siempre en 4 cuadrantes. No se debe dar masaje posterior a la aplicación de la insulina y siempre hay que planificar el sitio de aplicación. ¿Esto en qué consiste? Utilizamos el mismo cuadrante por una semana. Lo cambiamos el día lunes para poder rotar al siguiente y siempre debemos rotar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que siempre haya algo sistemático y podamos cumplir y evitar el daño en los tejidos. Antes de la aplicación de insulina debemos tener en cuenta lavado de manos previo a la administración de la misma, verificar la fecha de vencimiento de las insulinas. También si es frasco o vial debemos verificar la consistencia de la insulina. Si presenta grumos o cambios de coloración entre café o amarillo, pues debemos descartarla y abrir un nuevo frasco. Adicional a eso, debemos siempre revisar que la jeringa que ya tengamos envasada con la insulina tenga las unidades correspondientes a la orden médica y si es lapicero, debemos revisar que haya insulina dentro del mismo. Debemos tomar el frasco o vial entre las manos, frotarlo suavemente, no debemos ni agitar ni sacudir el mismo. Debemos posterior a eso limpiar la tapa del frasco con un algodón con alcohol para quitar algún tipo de residuo que pueda tener el frasco. Posterior a eso debemos con la jeringa envasar aire según las unidades que vayamos a aplicar y este aire se introduce suavemente al frasco de insulina. ¿Esto para qué se hace? Para garantizar que se pueda envasar con más facilidad la insulina. Posterior a esto, vamos a alar el émbolo y vamos a envasar la cantidad de insulina según corresponda, teniendo en cuenta que siempre la aguja vaya a estar dentro del líquido de la insulina para garantizar que se envase completamente la dosis que corresponde. Hay que verificar en la jeringa no vayan a quedar burbujas. Si esto llega a suceder, introducimos nuevamente el líquido y repetimos el paso nuevamente. Para la administración de la insulina en lapicero hay que tener en cuenta que se conozcan las partes del mismo. Esta es la aguja que viene con una cubierta protectora. Esa cubierta protectora hay que retirarla para poderla enroscar en el lapicero. Todo es de rosca.
Se inserta suavemente y se hace la rosca hasta donde él me dé. Luego, antes de retirar el protector, en la parte final del lapicero, tenemos el marcador. Este marcador nos va a indicar las insulinas que tenemos que administrar. Entonces, si el doctor nos da la orden de administrar 10 unidades de insulina, rotamos el lapicero hasta el número 10 y ahí nos va a indicar que esas son las insulinas a administrar. Ya posterior a esto, cuando ya tenemos lista nuestra insulina para administrar, retiramos el capuchón protector y dejamos listo para la administración. La aguja tiene una capa protectora. Esta capa protectora se debe retirar inmediatamente previo a la administración. No se debe retirar antes porque puede pasar que nos lleguemos a pinchar antes de ponernos la insulina. Entonces, cuando ya vamos a tener listo para administrar la insulina, retiramos el cartucho protector y ahí ya nos queda expuesta la aguja para la administración. Para poder introducir la insulina, en la parte final de la jeringa tenemos un pulsador. Este pulsador, que en este caso es el botón morado, lo vamos a oprimir en su totalidad y esto lo que va a hacer es que va a insertar la insulina dentro de la piel del paciente. ¿Cómo hacer la aplicación de la insulina? La insulina se debe introducir en un ángulo de 90 grados, sea lapicero o sea en jeringa. Se debe asegurar que la aguja penetre directamente y completamente la piel del paciente. No puede quedar nada por fuera porque la aguja es muy corta, entonces nos da para que se introduzca totalmente en la piel del paciente. Se debe inyectar toda la insulina según las dosis establecidas por el médico. Tener en cuenta que si es en jeringa se debe introducir todo el émbolo y si es en lapicero se debe pulsar toda la cantidad total de las unidades de insulina. Se debe contar de 1 a 10 antes de retirar la aguja de la piel del paciente. ¿Esto por qué se hace? Para evitar que queden residuos o restos de insulina en la aguja o en la jeringa y pues no se esté colocando la totalidad ordenada por el médico. La lipohipertrofia es la consecuencia del reuso de las agujas. Esto que produce es una acumulación de grasa en la región abdominal o en el sitio de aplicación que va a producir que la absorción no se haga de la misma manera. Por esta razón no se debe reutilizar las agujas. Adicional a esto, la aguja va a perder la esterilidad, la lubricación, puede producirse la ruptura de la aguja dentro del abdomen, pues del tejido, y también se puede producir irritación y daño de la aguja que puede producir pues el daño en el paciente y en el tejido del paciente. La hipoglicemia o baja de azúcar es la disminución de las concentraciones de glucosa en sangre por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, que es el rango inferior. ¿Qué síntomas puede presentar el paciente? Temblor, sudoración excesiva, mareo, visión borrosa, palpitaciones frecuentes, dolor de cabeza o aumento del hambre o el consumo de alimentos. El signo de alarma por el cual debemos estar pendientes o consultar inmediatamente al servicio de urgencias es si se llega a presentar la convulsión. ¿Cómo actuar? Inmediatamente tengamos alguno de estos síntomas, se debe tomar la glucometría. Si efectivamente está por debajo de 70 miligramos sobre decilitros, debemos tener en cuenta dos cosas. Si inicialmente no hay síntomas, consumimos inmediatamente algún alimento y posterior a eso administramos la mitad de la dosis de insulina según sea la orden médica. Si por el contrario están por debajo de 70 miligramos sobre decilitros y tenemos alguno de estos síntomas, sea uno o varios, debemos tener en cuenta la regla de 15. ¿Esto qué significa? Consumimos 15 gramos de azúcar, posterior a eso esperamos 15 minutos, tomamos nuevamente la glucometría de control. Si nos sigue saliendo por debajo de 70, consumimos otros 15 gramos de azúcar. Estos 15 gramos en qué o cuántas la dosis para consumir serían 3 cucharadas soperas o 3 sobres de azúcar diluidos en un vaso con agua. La hiperglicemia de azúcar alta es cuando los niveles de glucometría están por encima de 200 miligramos sobre decilitro. Esto puede producirse por la poca producción de insulina, por infecciones, por estrés emocional. ¿Qué síntomas podemos presentar? Podemos presentar hambre excesiva, debilidad, mareo, podemos presentar náuseas, orinar frecuentemente y como un signo de alarma que hay que estar muy pendientes es la cetoacidosis y se debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Cómo debemos actuar? Debemos empezar a tomar abundantes líquidos para ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Podemos
tomarnos glucometrías frecuentemente, llevar los registros en una hoja para poderle llevar al especialista y que él sea el que nos ayude a disminuir o aumentar la insulina de acuerdo a lo que se requiera. También tenemos que tener presente el consultar y asistir a todos los controles y verificar que no estemos consumiendo demasiados alimentos que tengan carbohidratos y que esto nos pueda aumentar los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué otros síntomas o cosas tenemos que tener presente para consultar al servicio de urgencias? Si de pronto se llega a presentar vómito o dolor abdominal frecuente o persistente, pues hay que consultar inmediatamente. Hay que tener en cuenta que si llego a estar enfermo con algún cuadro de diarrea, de infección respiratoria o fiebre, puede presentarse que se aumenten los niveles de glucometría en sangre, que estén por encima de 200. ¿Qué debo hacer en estos casos? No suspender el uso de las insulinas, debo tomarme la glucometría cada 2 horas y llevar un registro para poder llevar al chequeo médico y que él me pueda decir si debo aumentar de pronto la dosis según lo que él considere. Adicional a esto, debo tomar más líquido para ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Si tengo fiebre o necesito tomar antibiótico, pues debo consultar para que sea el médico el que me dé estas indicaciones y con esto poder ayudar a bajar el azúcar en la sangre. Tener en cuenta los signos de alarma si llego a presentar inapetencia, que esto sea persistente, si llego a presentar náuseas, vómito, dolor abdominal, debo consultar inmediatamente al servicio de urgencias porque puedo estar presentando con un cuadro que se me puede complicar más adelante. Otros cuidados para tener en cuenta cuando tenemos que asistir a los controles médicos es que debo consultar mínimo una vez al año con oftalmología y mínimo una vez al año con odontología. Adicional a esto, tengo que asistir a todos mis controles médicos muy cumplidamente para que me puedan hacer el ajuste de lo que necesite sobre mi enfermedad.